En este video vamos a hablar de entradas digitales Arduino. ¿A qué nos referimos con entradas digitales? A variables que puedan adquirir solo dos valores distintos. Un estado bajo o alto, 0, 1, que se van a corresponder con valores de voltaje de 0 volts para el estado bajo y 5 volts para el estado alto. ¿Cómo es que vamos a ingresar estos valores Arduino? Bueno, para ello vamos a utilizar un circuito como el que se ve en el protoboard, pero yo creo que se entiende bastante mejor en un diagrama esquemático que en esta imagen física. Entonces veamos cómo están las conexiones en un esquema. Bueno, aquí tenemos las conexiones. Hay una pequeña diferencia. Físicamente tenemos un Arduino Nano, en el esquema tenemos un Arduino Uno. Son funcionalmente equivalentes y las conexiones son las mismas. Ahora, ¿cómo se está conectado? Tenemos un switch, aquí, que es un switch momentáneo. Mientras se oprime el botón, se cierra el switch. Cuando se suelta el botón, se abre el switch. Ahora, ¿qué conexiones son las que se realizan? El switch está conectado por un lado a esta línea roja, que a su vez está conectado a 5 volts del Arduino. Por otro lado, esta terminal con la línea negra está conectada a Arduino y está conectada a este extremo de la resistencia. Ahora es necesario conectar una resistencia porque si nosotros ponemos el switch conectado directamente a 5 volts o a tierra, cuando lo oprimamos, haríamos un cortocircuito. La resistencia tiene la función de evitar el cortocircuito. Entonces, cuando se oprime el botón, se cierra el switch, circula corriente del positivo de 5 volts a través de la resistencia y se cierra el circuito hacia tierra. Una terminal de Arduino, la número 5, está conectada con el cable amarillo a la resistencia de 10 kilo ohms. Cuando el switch está sin oprimirse, es decir, está abierto, no hay circulación de corriente, por lo que la caída de potencial en esta resistencia es de 0. Si esta terminal está a 0, esta otra también está a 0 volts. Entonces, cuando no está oprimido el switch, tenemos un estado lógico de 0, 0 volts, conectado a la terminal 5. Cuando nosotros oprimimos el switch, se conecta a 5 volts, la resistencia, la terminal 5 del Arduino también, y entonces vamos a tener un voltaje de 5 volts. Para que nosotros podamos observar cuál es el resultado de oprimir o soltar el switch, hemos conectado un LED en la terminal 10 a través de esta resistencia de 1 kilo ohm. Pasa por el LED, se cierra el circuito y entonces se va a iluminar cuando tengamos 5 volts aquí. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para tener 5 volts aquí cuando haya 5 volts aquí? Bueno, para eso necesitamos escribir un sketch. Vamos a ver cuál sería el programa. Entonces partimos del sketch más simple, que está vacío, que tiene las dos funciones esenciales del Arduino. Uno, la configuración en el setup, que se ejecuta una sola vez, y el loop, que se ejecuta de forma indefinida después de la función setup. ¿Qué necesitamos escribir en setup? Bueno, necesitamos configurar las entradas y salidas como dijimos. En la 5 vamos a poner una entrada. Entonces escribimos eso que ven ustedes ahí. Y en la 10 necesitamos configurar una salida. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver en el LED cómo enviamos información hacia un LED con la función digital write. ¿Dónde está? En la terminal 10.
¿Y qué es lo que vamos a poner ahí? Lo que leamos en la terminal 5. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos? Configuramos entrada, salida, enviamos al LED lo que leamos en terminal 5. Entonces, la instrucción Digital Read 5 nos va a regresar un valor de 0 o 1 dependiendo del estado del switch. Veamos cuál es el resultado. Podemos observar ahí que cuando oprimo el botón, se enciende el LED. Primo, se enciende, lo suelto, se apaga. Lo primo, se enciende, lo suelto, se apaga. Entonces vemos que estamos efectuando lo que queríamos hacer. Podemos ya ingresar información digital a Arduino. ¿Para qué la hacemos visible? Bueno, pues para estar seguros de que la hemos ingresado. Vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a introducir una variable que le vamos a llamar SW. Va a ser una variable de tipo booleano porque solo puede adquirir dos valores distintos. Entonces declaramos la variable SW y vamos a modificar un poco lo que hemos escrito aquí. Vamos a poner SW y antes de Digital Write vamos a hacer SW igual a Read 5. El efecto va a ser el mismo. Sin embargo, esto nos va a posibilitar modificar el valor de la variable SW, realizar operaciones como nosotros queramos y por lo pronto vamos a confirmar que hace esencialmente lo mismo. Bueno, exactamente lo mismo. Ya está. Y revisamos. Se enciende el LED, se apaga, oprimo, se enciende, suelto, se apaga. Podríamos nosotros hacer una modificación muy rápida si nosotros quisiéramos que el LED estuviera encendido cuando el switch está sin oprimir y que se apague cuando nosotros oprimamos. Eso lo podemos hacer a través de la siguiente instrucción. Nosotros podemos decirle a SW que sea la negación de SW. Recordemos que cuando escribimos un signo igual, no es una ecuación, sino una asignación de valores. Aquí le estamos diciendo que el valor de SW va a ser el que tenía negado. Es decir, el 0 lo cambia por 1 y el 1 lo cambia por 0. Veamos cuál es el resultado. Ya está. Entonces, el LED está encendido sin que yo lo oprima. Lo oprimo, se apaga, lo suelto, se enciende. Entonces ya podemos realizar al menos un proceso que es invertir el estado del switch con un comando tan simple como este operador de negación. Nosotros podemos ingresar información digital al Arduino, no solo con switches, no solo haciendo manualmente conexiones y desconexiones, sino que también podemos utilizar nosotros otro tipo de circuitos que nos generen algo que cambia. Vamos a ver cómo sería ingresar información a través de un sensor de movimiento. ¿Cómo estarían las conexiones? Bueno, vamos a verlo en un diagrama y enseguida hacemos el cambio de las conexiones físicas. Aquí tenemos el diagrama de cómo estarían nuestras conexiones. El LED sigue estando conectado igual a través de una resistencia en la terminal número 10 y en la terminal número 5 vamos a conectar la salida de un sensor de movimiento. Este que está aquí es el sensor de movimiento. Una terminal se conecta a tierra, otra se conecta a 5 volts. Aquí nos lo indica. Tenemos esto
con el cable negro a tierra, el cable rojo a 5 volts, y esta tercera terminal es la que nos va a dar la señal. Ahora, ¿de qué manera funciona un sensor de movimiento? Se conecta a la energía y si el sensor detecta un cambio en la iluminación infrarroja, se activa el sensor de movimiento. Vamos a proceder a hacer las conexiones físicas y vemos cómo funciona. Este es el sensor de movimiento. Tiene terminales, una por ahí dice signo menos, otra dice más. Por el otro lado, podemos ver que dice out, salida. Entonces, el más lo vamos a conectar a 5 volts, el menos lo vamos a conectar a tierra, y la terminal que dice out la vamos a conectar donde estaba conectado el switch. Entonces, voy a remover este cable, es donde estaba conectado el switch, y voy a conectarle al sensor de movimiento los cables para conectarlo a 5 volts a tierra de la terminal número 5. Hacemos las conexiones. 5 volts. Tierra. Y esta otra terminal. Terminal 5 de Arduino. Ahí está. Es necesario esperar un tiempo para que el sensor pueda funcionar. Necesita entrar en equilibrio térmico, ajustarse a cómo están las variaciones de iluminación infrarroja. Y vamos a ver si ya realiza la función que nosotros necesitamos. Todavía no. Esperemos un poco más. Han pasado ya algunos minutos y el sensor está listo para funcionar. Vemos que el LED está encendido. Recordemos que el programa es el que estamos utilizando, que tenía lo que se llama la lógica invertida. Se acciona cuando la variable es 0 y queda inactivo cuando la variable es 1. Entonces, cuando el LED está encendido es porque no ha detectado movimiento. Vamos a provocar un movimiento cerca del sensor y vemos que se apaga. Queda encendido durante un cierto tiempo, en un periodo de latencia del sensor, hasta que deje de detectar movimiento. Ahí volvió a encender, indicando que ya no hay movimiento presente frente al sensor. Volvemos a mover frente a él, se apaga, permanece apagado un cierto tiempo, indicando que detectó algún movimiento y después se enciende, diciendo que ya no hay movimiento detectado en los últimos segundos. Otra vez detecta movimiento, pasan algunos segundos y cuando deje de detectar movimiento va a volver a encender. Ahí está. Existen otros sensores, de hecho hay muchísimos sensores de tipo digital que nos permiten ingresar información al Arduino de distintas variables. Aquí se puede ver lo que se llama un sensor optorreflexivo y lo que va a enviar es una señal cuando detecte un objeto frente a él. Tiene dos componentes, uno es un emisor infrarrojo y el otro es un sensor infrarrojo. El emisor es el transparente, el receptor es el que se ve oscuro. De hecho, tiene un filtro infrarrojo para disminuir el efecto de la iluminación ambiental. Muchas veces también hay luz infrarroja en la iluminación ambiental. Las conexiones son muy semejantes al caso anterior. Hay una terminal que dice VCC, está conectada al cable negro, una terminal que dice out, está conectado el cable café, y una terminal que dice GND, que está conectado el cable gris.
Voy a hacer la conexión y vamos a ver el funcionamiento del sensor. Bueno, ya he realizado la conexión. No puedo mostrarlo donde se encuentra el protoboard porque por la iluminación ambiental detecta la luz infrarroja y me pone como si hubiera un objeto frente a él. Este se encuentra en un lugar un poquito oscuro para que pueda hacer la detección. Paso un objeto, de hecho es mi dedo, frente al el emisor y el sensor y se enciende el LED. Entonces detecta el paso de objetos frente al sensor. Entonces es posible, por ejemplo, contar objetos que pasen frente a él, detectar la presencia. Posteriormente, si regresa a la misma posición, detectar esa presencia. Entonces tenemos una variedad de sensores de tipo digital que nos permiten detectar una buena cantidad de variables de muchos tipos. Veamos otro sensor. Este sensor que vemos ahí es un sensor de tipo táctil. Si nosotros colocamos el dedo, el más leve toque sobre esos círculos concéntricos va a generar una señal. Tiene 3 terminales, la dice GND, tierra, VCC, que se va a conectar a 5 volts, y SIG de signal, de señal, que es donde nos va a enviar la información de si se ha tocado o no se ha tocado el sensor. Cuando lo toco, se enciende, cuando lo suelto, se apaga. He regresado ya al programa inicial en el que simplemente copiábamos el estado de la entrada digital en la salida digital y vemos cómo responde a más leve toque. Existen otro montón de sensores. Vamos a ver un último ejemplo, que es un teclado sensible al tacto. Ese teclado podemos verlo aquí. Tiene 16 teclas. Basta con que hagamos el más leve toque sobre alguna de ellas para que se accione y podemos ver que tiene un montón de conexiones. En este caso estaremos utilizando solo 3: PCC, GND y OUT7. Y veamos cuál es el resultado de las conexiones. Bueno, aquí he conectado ya el teclado. Este teclado tiene 16 teclas y el circuito tiene 8 salidas digitales, unas terminales para 5 volts y tierra, y he conectado ahorita a la salida número 7 la entrada 5 del Arduino, que es la que me permitía ver cuál es el estado de esa entrada digital. Toco la tecla 7, se enciende, la 8, la 6, cualquiera que toque yo no lo va a encender, pero cuando toco la 7 sí. Si yo lo coloco en el 8, toco la 8 se enciende, pero si toco otras teclas no se enciende. Vamos a regresar a nuestro circuito original, en el que cuando oprimíamos el switch encendía el LED, cuando lo liberamos se apaga. Y ahora lo que vamos a hacer es una modificación para que cuando yo oprime el botón y lo suelte, se encienda, la siguiente vez que lo vuelva a oprimir y a soltar, se apague, y entonces esto nos va a permitir modificar el estado de una variable, no manteniendo oprimido un switch, sino oprimiéndolo una vez y la siguiente vez que cambie de estado. Vamos a ver cómo tendríamos que modificar nuestro programa para realizar esos cambios. Bueno, entonces, en esta línea le hemos
cuál es el estado de la terminal número 5 y lo asignamos a la variable SW. Lo que quiero es revisar si fue oprimido el botón. Si fue oprimido, entonces el estado de SW será 1. Entonces voy a preguntar por cuál es el estado de SW. Nótese que escribí un doble signo igual. Cuando utilizo un solo signo igual es para realizar una asignación, y cuando pongo el doble signo igual es realmente una igualdad. Estoy preguntando si SW es igual a 1. Será 1 cuando hayamos oprimido el switch. Entonces, cuando oprimamos el switch, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner entre llaves lo que quiero que realice. Y entonces, una vez que haya yo leído un estado de 1, voy a cambiarle el estado a una variable. La variable que le voy a cambiar el estado no va a ser SW, esa va a ser una variable para ver cuál es el valor de la entrada. Voy a definir una segunda variable de tipo booleano, a la que le voy a llamar estado. Entonces, cuando detecte que fue oprimido el switch, voy a hacer que estado sea igual a no estado. Se lo voy a cambiar. Ya habíamos visto hace unos minutos cómo hacer esa asignación. Cometí un error. Esto debe ser una llave que cierra. Bueno, entonces le cambio de estado y después lo que voy a hacer es que voy a colocar en la salida digital no el valor del switch, sino el valor de la variable estado, que se modifica cada vez que oprimimos el switch. Veamos cuál es el resultado. Ya está. Lo oprimo, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, enciende, enciende. No logro cambiarle el estado, ya lo logré. ¿Y a qué se debe que tenga ese funcionamiento tan incomprensible? Bueno, a lo que se debe es que el movimiento del dedo, por muy rápido que yo lo pueda hacer, es lentísimo comparado con el Arduino. Entonces, mientras esto esté oprimido, mientras esto siga leyendo un estado de 1, el valor de estado se va a cambiar. Y puede cambiar muchísimas veces mientras yo tenga oprimido el switch. Entonces, esto pareciera algo irremediable porque Arduino es rápido, nosotros somos lentos. Entonces, una manera en que yo puedo resolver esto es esperar a que lo suelte. Le cambio el estado y cuando lo suelte, entonces ya que vuelva a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso lo vamos a hacer con esta estructura que se llama while, y entonces le voy a poner esto, y entonces fíjense qué es lo que va a ocurrir. Oprimo el switch, detecta que se oprimió con la estructura if, cambia de estado, y después la instrucción while se va a realizar mientras la condición que está aquí adentro sea verdadera. Digital read, si está oprimido, vale 1, eso corresponde a verdadero. Entonces, eso se ejecuta mientras eso sea verdadero. ¿Y cuándo va a ser verdadero? Mientras esté oprimido el switch. ¿Qué va a suceder cuando lo suelte? Deja de ser cierto. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver si enviamos nosotros esto al Arduino. Vamos a ver qué ocurre ya en la práctica y vemos si hemos resuelto todos los problemas. Ya está. Entonces, oprimo el switch, se enciende, lo oprimo, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, y aquí falló. Debió haberse encendido,
Hubo una falla ahí. Vamos a ver si detectamos otra falla. Parece ser que no lo hay. Puede ser ocasional, pero al menos se dio una falla en algún momento. ¿A qué se debe esta falla? Otra vez, tiene que ver con problemas de velocidad. Cuando las cosas ocurren muy lentamente comparadas a la velocidad que funciona Arduino, es donde puede haber problemas. Cuando nosotros oprimimos el switch, nosotros pensamos, bueno, debe haber unos contactos metálicos que cuando ejercemos presión suficiente se cierran. Llevamos un contacto al otro, se juntan, se cierran y ya está. Pero hay una cosa que no podemos percibir nosotros porque ocurre muy rápido y además ocurre dentro del switch que no podemos verlo. Incluso si lo viéramos es tan rápido que no lo apreciaríamos. Y es que cuando están muy cerca los contactos, tocan, rebotan, así hasta que desaparecen unas oscilaciones, una serie de rebotes, y tenemos que eliminar esos rebotes. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es esperar a que dejen de ocurrir esos rebotes. Si nosotros ponemos un delay aquí, por ejemplo, de 10 milisegundos, es probable que en 10 milisegundos haya dejado de rebotar y que con esto se resuelve el problema. Leemos, esperamos a que deje de rebotar y entonces soltamos. Vamos a ver el efecto que tuvo. Ya está. Y presionamos. Enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Bueno, vamos a terminar hasta aquí con este video y en un siguiente video les plantearé cómo realizar una práctica, pero en el siguiente video vamos a ver un tema que no hemos visto hasta aquí, que es cómo comunicarse desde la computadora con Arduino, tanto de ida como de vuelta.